Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. David, un guerrero de Dios. Devocional Pastor Alejandro Amorocho. Salmos capítulo 144, versículo 1 dice: Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. David fue escogido por Dios, siendo aún un joven pastor de ovejas, para ser rey de Israel. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, que confió plenamente en su poder. Desde que derrotó al gigante Goliat cuando solo era un adolescente, David demostró gran valentía y habilidad en la guerra que provenía de su fe en Dios. Durante años fue perseguido injustamente por el rey Saúl, quien buscaba matarlo, pero David nunca tomó venganza por su propia mano. Cuando finalmente llegó el momento indicado por Dios, David asumió el trono de Israel. Gobernó con sabiduría, valor y justicia durante 40 años. Aunque cometió graves pecados, su arrepentimiento fue genuino y buscó restaurar su comunión con Dios. Fue un escritor de salmos, donde expresaba abiertamente su dependencia de Dios como su roca, fortaleza y salvador. En los momentos más oscuros, David encontró refugio bajo las alas del Todopoderoso. Su vida entera estuvo marcada por una profunda confianza en que Dios le daría la victoria sobre todos sus enemigos. Debemos aprender de la vida de David a depender completamente de Dios en la batalla espiritual. Vivimos en un mundo plagado por el mal, donde Satanás busca devorarnos, pero gracias a Jesucristo podemos tener victoria. Como David, no luchemos confiando en nuestras limitadas fuerzas o habilidades. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Debemos revestirnos con la armadura de Dios descrita en Efesios capítulo 6, tomando el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. La fe en Dios y en sus promesas inmutables debe ser nuestro cimiento. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a la victoria. Por eso debemos orar sin cesar. Imitemos a David, quien buscó la presencia de Dios en los momentos de mayor peligro. Confiemos que Dios peleará por nosotros, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como seguidores de Cristo debemos avanzar con valentía cada día. El enemigo tratará de desanimarnos y paralizarnos con mentiras, dudas y temores. Nos dirá que somos débiles e incapaces de resistir la tentación. Pero no le creamos. Tenemos el mismo Espíritu Santo que fortaleció a David ante todos sus rivales. Con la ayuda de Dios podemos derribar toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Seamos valientes y sabios guerreros, resistiendo al diablo en el poder del Señor. No caigamos en la trampa de luchar en nuestras propias fuerzas. Más bien, clamemos el nombre del Señor. Si seguimos el ejemplo de David y luchamos las batallas espirituales confiando plenamente en el poder de Dios, seremos victoriosos. Aunque habrá momentos difíciles, sabemos que Cristo ya obtuvo la victoria final sobre el pecado y la muerte. Con su ayuda, podremos resistir las mentiras de Satanás, vivir en santidad y ser testigos valientes del Evangelio. Creceremos en madurez y fortaleza espiritual con cada prueba que Dios permita en nuestras vidas. Desarrollaremos una profunda confianza en la soberanía y el poder de nuestro Dios. Pero si insistimos en pelear en nuestra propia fuerza, el resultado será derrota tras derrota. Caeremos en el desánimo, las dudas y el temor. Nuestra fe se debilitará lentamente hasta perderla. Con esto, le estaríamos dando terreno al enemigo por nuestra necedad y orgullo. Así que permanezcamos humildes y firmes en Cristo. Debemos estar alertas para no caer en las trampas del diablo. Recordemos que el diablo es astuto como una serpiente y buscará cualquier abertura en nuestra armadura espiritual. Puede tentarnos sutilmente con el orgullo, haciéndonos confiar en nuestras propias habilidades y dejar de depender de Dios.
Otras veces nos tienta a buscar venganza cuando se nos hace injusticia, en lugar de dejarla en manos del Señor. También nos incita a rendirnos ante los problemas y presiones de la vida, en vez de clamar a Dios. Incluso puede tentarnos con falsas doctrinas y filosofías del mundo que debilitan nuestra fe. Estemos alerta ante sus tretas, resistamos al diablo en oración y no le demos lugar en nuestra mente. Rindamos cada pensamiento cautivo a Cristo. Solo el Espíritu Santo puede darnos discernimiento para reconocer el engaño del enemigo. Satanás conoce muy bien nuestras áreas débiles en las que puede atacar. Por ejemplo, si tenemos mal genio, nos incitará a la ira y el deseo de venganza. Si tenemos tendencia a la lujuria, pondrá tentaciones sexuales en nuestro camino. Si amamos el dinero, nos hará caer en la avaricia y la codicia. El enemigo conoce exactamente qué botones oprimir. Debemos clamar a Dios por discernimiento para reconocer sus tácticas y humildad para admitir nuestras áreas débiles. No le demos lugar al diablo por orgullo o falta de vigilancia. Como cristianos, nuestro deber en esta batalla espiritual es permanecer firmes en Cristo, quien ya ganó la victoria. No luchemos confiando en nosotros mismos, o nuestras buenas obras o habilidades humanas. Más bien, dependamos totalmente de Dios en oración, reconociendo que sin Cristo nada podemos hacer. Revistámonos, como decíamos anteriormente, cada día con la armadura de Dios que se describe allí en Efesios capítulo 6. La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra. Resistamos al diablo en el poder del Espíritu Santo, proclamando las Escrituras que refutan sus mentiras. Perdonemos rápidamente las ofensas, en vez de guardar rencor o buscar venganza. Caminemos en santidad y pureza para no darle terreno al enemigo. Y mantengámonos una estrecha comunión con Dios a través de la oración, la adoración y la obediencia en su palabra. Si caemos, humillémonos y volvamos rápido a la cruz por perdón y restauración. Jesucristo nos exhorta a la valentía espiritual. Nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos recuerda que Él ya obtuvo la victoria definitiva sobre Satanás y sus huestes malignas en la cruz del Calvario. No tengamos temor, pues más poderoso es Cristo en nosotros que el maligno en el mundo. Jesús nos asegura que nada nos podrá separar de su amor. Nos insta a permanecer firmes en Él, revestidos de toda la armadura de Dios. Nos advierte que debemos velar y orar para no caer en tentación. Como el buen pastor, está dispuesto a dejar las 99 ovejas para rescatar a la perdida. Él restaura nuestras almas y sana nuestras heridas. Confiemos plenamente en las promesas de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En la actualidad, la batalla espiritual contra el enemigo se ha intensificado. El maligno sabe que le queda poco tiempo y busca con engaños apartar a muchos de la fe. Utiliza ideologías mundanas, falsas religiones, amor a los placeres y la persecución para debilitar a la iglesia. No nos desanimemos ni nos rindamos ante las mentiras reinantes. Más bien, avancemos con la verdad de la palabra de Dios como espada del Espíritu. Resistamos firmes en oración ante los ataques de Satanás. No nos avergoncemos de Cristo ante una sociedad hostil, sino proclamemos con valentía el Evangelio. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Confiemos en sus promesas y mantengámonos alertas. Pronto el Señor volverá por su iglesia victoriosa. Hoy les insto a mantenerse firmes e inmutables en la batalla espiritual. No se desanimen ni se rindan ante las artimañas y ataques del enemigo. El maligno quisiera amedrentarnos con falsos temores y dudas paralizantes, pero ustedes tienen el Espíritu Santo que los fortalece y guía a toda verdad. Resistan al diablo tomando el escudo de la fe y la espada de la palabra. Perseveren constantes en oración, invocando el poder del Altísimo. No dependan de sus propias fuerzas, sino de Cristo, victorioso que vive en ustedes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. Mantengan sus ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe,
y corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Quizás algunos se sientan agotados y derrotados en sus luchas contra el enemigo. Han caído una y otra vez en tentaciones y tropiezos y su fe está debilitada. Pero no teman, el Señor es el Dios de todas las oportunidades y desea restaurarlos por completo. Humíllense y reconozcan ante Dios sus puntos débiles donde han sido atacados. Confiesen cualquier pecado oculto que haya dado lugar al enemigo y arrepiéntanse genuinamente volviendo a la cruz de Cristo. Él tiene poder para perdonarlos, sanarlos y renovar sus fuerzas. Lo que el enemigo pretendió para mal, Dios lo transformará para bien. Amigos, Jesucristo desea lo mejor para sus vidas, pero Satanás solo busca robarles, matarles y destruirlos. Ustedes no pueden resistir al maligno con sus propias fuerzas. Tarde o temprano caerán derrotados sin la ayuda divina que solo Cristo puede proveer. Él los invita hoy a entregarle sus cargas y ser liberados de la esclavitud del pecado. No luchen más batallas en soledad. Humíllense y reconozcan que necesitan al Salvador. Él los sanará, fortalecerá y guiará por sendas de justicia. Cristo les dará paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Pero deben dar el primer paso de fe arrepentida y entregarse incondicionalmente a Jesús. Pregúntate, ¿he estado confiando en mis propias fuerzas para enfrentar las batallas espirituales o he dependido totalmente de Dios como mi roca y fortaleza? Oremos. Padre Celestial, vengo ante ti con un espíritu humilde, reconociendo mi absoluta impotencia para librar las batallas espirituales por mí mismo. Tantas veces he confiado en mis propias fuerzas y he acabado derrotado. Necesito tu poderosa ayuda cada día para resistir los ataques del enemigo. Por favor, revísteme de pies a cabeza con tu armadura espiritual. Cíñeme de verdad, justicia, paz, fe, salvación y la espada de la palabra. Quiero depender enteramente de ti, invocando tu santo nombre en medio de la lucha. Enséñame a orar sin cesar, velando en el Espíritu con todas mis fuerzas. Perdóname por las veces que he bajado la guardia y he dado lugar al diablo en mi vida. Restaura en mí un espíritu firme y valiente para avanzar proclamando tu victoria sobre toda maldad. No permitas que el enemigo me robe el gozo de mi salvación. Gracias, Padre, porque me amas, me fortaleces y peleas por mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.